Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él. Él es nuestro... Hola hermanos, el día de hoy, 23 de abril del 2021, es viernes de la tercera semana del tiempo de la Pascua. Los 23 de abril es día de San Jorge. San Jordi, diríamos, la Diada di San Jordi en Cataluña, porque es el patrono de Cataluña, es el patrono de Inglaterra, el patrono de Croacia, el patrono de un montón de cosas, de los Scouts también. Aquí hay varias versiones, ¿no? Porque hay mucho de legendario. Todo el mundo lo conoce porque acaba con el dragón en el momento que se iba a comer a una princesa. Esa es la imagen caballeresca, ¿no? Que viene del siglo XII, cuando se escribió la leyenda dorada, que habla de él de esta manera. Hay varias versiones. La primera versión es aquella de que, por eso su nombre Georgios, es una persona que trabaja la tierra. Sus padres eran agricultores que vivían en la Tierra Santa, en lo que hoy en día sería Palestina, y pues él, imitándolos, luego termina siendo militar y va a morir mártir en el año 303 bajo el imperio de Diocleciano. Otra versión dice que él era hijo de un militar. Sigue la misma carrera y sí, alrededor del año 303, pero no de Diocleciano, sino como muere en el oriente, entonces es bajo Maximiano, que va a morir él, porque en el momento de su conversión, es lógico, los cristianos están siendo perseguidos, y él se había convertido viendo el testimonio de los cristianos que con mucha valentía enfrentaban pues la muerte. Y la fecha del 23 de abril es arbitraria en base a esto, ¿no? Yo insisto que debe haber algo de histórico detrás de todo esto. Un soldado romano que se convierte y que muere mártir, pues hombre, hay varios, San Sebastián también que es similar, ¿no? Y otros tantos. Y lo que pasa ya es toda la leyenda, ¿no? El ataque al dragón que hay en una zona en Libia. Algunos dicen que en Capadocia, en fin, que ofrecían 2 ovejas diarias para que el dragón no los matara, y cuando se acabaron todas las ovejas empezaron a ofrecer personas y le tocó en turno a la princesa y entonces él va a rescatar esa imágenes un poco caballeresca, ¿verdad? Cargadas, qué sé yo, Juego de Tronos o alguna cosa de ese estilo, ¿no? Calabozos y dragones, yo qué sé. Ya, no, es evidentemente que esto hay que purificarlo. Detrás, evidente, debe haber, insisto, algún dato histórico que hay que evangelizar, y sencillamente. Lo que pasa es que luego, por ejemplo, en Cataluña, aparte de todo, ¿no? Es el Día de los Enamorados. Entonces es el día que se regalan pues flores y todas las cosas. Yo no sé cómo se ha de estar celebrando en estos días porque es un poco más complicado y ha sido una de las zonas más golpeadas de España. Bueno, vamos, las lecturas. Ay, Dios mío. Advierto con tiempo que me paso, porque la lectura primera es larga y el tema, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 20. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres, Señor? La respuesta fue: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco, y ahí estuvo 3 días ciego sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante algo como escama se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno,
Vamos por partes. Damasco. ¿Por qué Damasco? Damasco es la capital de Siria y de alguna manera Judea está bajo, digamos, la influencia de Siria. O sea, Siria es realmente la zona que controla toda la Tierra Santa. Así que por lo tanto la figura aquí es un poco más de orden simbólico, porque los sumos sacerdotes no tienen absolutamente nada que ver con Damasco. Ellos no pueden mandar alguna carta que quieran, pero no tienen autorización. ¿Qué autorización tienen para meter presos a los judíos y llevarlos a Jerusalén? Nada de eso, ¿no? O sea, la imagen no va por ahí. Luego, evidente, recuerden que la conversión de Pablo, tanto es tan importante es que está el 25 de enero, que es la fiesta de la conversión, recuerden que es fundamental porque se repite varias veces. Solo en el libro de los Hechos de los Apóstoles habrá 3 veces que habrá referencia a esta conversión y luego él mismo le escribirá en la carta a los Gálatas. O sea que por lo tanto para Pablo era importante y para la primera comunidad cristiana también lo fue. O sea, la conversión de Pablo marcó a la comunidad. La conversión de Pablo hizo muchísimo. Pues vamos, es el apóstol de los gentiles. Sin él no llega, no, imagínense sin las cartas de Pablo, ¿cómo andaríamos? Sin la figura de Bernabé, que acompaña a Pablo, que Pablo recibe precisamente su llamado a la vida apostólica, si lo quieren, directamente de Bernabé. O sea, vamos, tenemos una situación aquí muy, pero muy compleja. Luego, el elemento se cayó, o sea, es decir, es necesario a veces morder polvo. De hecho, el Señor mismo lo va a decir, ¿no? Le voy a mostrar cuánto tiene que padecer por mi causa. O sea, el seguimiento del Maestro en ningún momento tenemos que verlo, considerarlo desde la perspectiva meramente material. O sea, aquí hay un detalle fundamentalísimo que es el llamado a vivir en la gracia que nace de Él. O sea, Pablo es modelo de esto, ¿no? Luego Ananías, es la imagen tan linda, ¿no? Hombre, pero Señor, o sea, este ha sido uno de los que ha perseguido, tiene su reticencia. No importa, tú ve, eso que me encanta eso, tú ve, que yo lo he escogido. Es lo que Dios elige. Pero ¿a quién elige Dios? Por Dios, este Señor elige tan mal. Bueno, eligió a los apóstoles, eligió a Pablo, lo eligió a usted y me eligió a mí. Bendito sea el Señor. Ojalá. Algunos dicen, yo quisiera tener una conversión como la de San Pablo, así. No. La conversión nuestra no es la de Pablo. En primer lugar, porque también Pablo tuvo que pasar muchos años y mucho esfuerzo para comprender dónde estaba la llamada del Señor. Ojalá y todos nosotros también aprendamos de esto. Bueno, vamos a la lectura del Evangelio. El Evangelio, la parte más hermosa del capítulo 6 del Evangelio de Juan, versículos del 52 al 59. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo hacemos? Alguien que me diga cómo hacemos para explicar este evangelio tan hermoso. Es más, ¿necesita explicación? Vamos, se puede dividir en varias partes esta perícopa, ¿no? Lo primero, la discusión de los judíos. Discutir entre sí, o sea, discuten entre ellos. El conflicto es interno. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Están cuestionando entre ellos, o sea, la lucha es entre ellos, no es de Jesús, no es contra Jesús, es entre ellos. Y yo me quedo pensando cuántas veces no nos pasará lo mismo, cuántas personas de repente no tienen la fe tan grande como lo señalábamos ayer y anteayer, que no se acercan a la comunión sino por compromiso. Se acercan a comer el pan de vida por obligación, por costumbre, por tradición, yo no sé, vaya usted a buscar las razones. Y esto no es correcto, no es correcto. Por eso Jesús dice, yo les aseguro, cuidado, no le dijeron a él, pero él reacciona, él se da cuenta, yo les aseguro. O sea, hay una afirmación, ¿no? Eso es un juramento. En verdad les digo. Amén, amén, dico vobis. Si no comen, es versión negativa, ¿no? Primero va negativo y luego lo vuelve positivo. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no pueden tener vida en ustedes.
Miren, no pueden tener, porque el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Yo lo resucitaré en el último día. Negativo, positivo. Y ahora, la clave de todo, el centro. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Y vuelve a insistir en versión positiva. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y amplía el círculo, golpea ya la eternidad, golpea el corazón de Dios. Como el Padre me ha enviado y permanece en mí, y yo poseo la vida por él, yo vivo por él. Así también el que me come vivirá por mí. La Eucaristía me une a Dios, me hace gozar de Dios, me hace permanecer en Él. Me da la vida eterna, la vida de Dios. Es eso. Ya, si no comen, no tienen vida. Si no comen y no beben, no tienen vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, versión positiva, tiene vida eterna. Mi carne es verdadera comida, mi sangre, o sea, yo no logro entender cómo es posible que no creamos esto, si lo está diciendo más claro. Y este es el pan, que es la tercera parte, este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná, miren, el maná ustedes no lo trabajaban, el maná no era obra suya, era obra de Dios. Por eso, el maná no es la Eucaristía es muchísimo más. El que come de este pan, y esa es la conclusión, vivirá para siempre. No quiere vivir usted para siempre. Ay, es que esta vida, Padre nuestro, no vale. ¿Y quién está hablando de esta? Comienza aquí, pero realmente apunta al gozo de Dios. Al gozo de Dios. Ay, por el tiempo, oigan, tengo que detenerme. Les invito a hacer oración. Señor, gracias por ser nuestro pan, porque te dejas comer por nosotros, porque nos ofreces tu vida entera para que vivamos por tu amor, como tú vives del amor del Padre. Danos cada día sabiduría y humildad para no vivir de mí y de mi vanidad, de mis deseos de poder y de poseer, de la satisfacción de mis caprichos, para vivir de ti y de tu amor. Que cada día, Señor, sepa acoger como un mendigo que se sabe afortunado, tu luz que me ayuda a ver la verdad y la mentira, tu fuerza que me sostiene, tu palabra que me recuerda quién soy y para qué he nacido, tu mano que me defiende, tu sabiduría que me conduce a la vida, tu mirada que me da la paz que a veces no tengo, tu Eucaristía, tu pan y tu vino, que alimenta mi hambre de amor y de alegría, de entregar mi tiempo y mi vida entera como tú y siempre, contigo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y por intercesión de San Jorge, les bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Por si se atraviesa por ahí algún dragoncito, entonces ya saben a quién invocar para pedirle su ayuda. Feliz viernes para todos.